Buenas, sean todos bienvenidos a una edición más del podcast Entre Caminos y Textos. En esta ocasión nos acompaña Otto Mendoza Martes. Él es comunicador, historiador local del municipio de Pueblo Nuevo y director del Centro de Memoria Histórica de esta importante población del centro del departamento del Atlántico. Bienvenido, Otto. ¿Cómo has pasado? Xavier, muchas gracias, muy amable. Agradecido por esta invitación que me haces y que me parece formidable el programa que estás haciendo y la labor que estás realizando aquí. Muchas gracias por esta invitación y complacido de estar aquí en tu tierra, en Sabana Larga. Bueno, dentro del marco de la conmemoración de los 100 años del profesor José Agustín Blanco, venimos desarrollando una serie de actividades relacionadas precisamente con la memoria histórica, relacionadas con la historia y con ese gran legado que nos ha dejado el profesor José Agustín Blanco. Antes de entrar en materia, porque vamos a hablar del centro de Tierra Adentro, del poblamiento de Pueblo Nuevo, de todo lo que ocurrió en este escenario geográfico que hoy ocupa el municipio de Pueblo Nuevo, que ocupa Santo Tomás y Palmar de Varela, quiero que me cuentes y que nos cuentes a todas las personas que nos escuchan por qué esa inquietud hacia la historia siendo un comunicador. Sí, eso partió desde muy niño y hay una anécdota que yo siempre cuento, que desde muy niño me gustaba mucho conocer las historias de mi tierra. Y hablaba con los señores, los ancianos del municipio sobre eso. Pero una vez me llegó a mí, me entregaron, muy joven, me entregaron unas fotocopias de un libro que se llamaba Santana de Baranoa, de pueblo de indios a pueblo de libres, creo que es del profesor José Agustín Blanco. Y ese libro, al leerlo, me pareció leerme que estaba dedicado a Baranoa y la relación con Pueblo Nuevo. Parecía que yo estuviera leyendo 100 años de soledad o Las Mil y Una Noches. Me lo leía y me lo volvía a leer. Y a partir de ahí, esa historia narrada, ese hecho que narra el profesor José Agustín Blanco, pues me marcó y desde entonces yo dije, bueno, pero aquí hay que saber más, conocer más acerca de esto. Y él mismo lo dice ahí en ese escrito. Investiguen más sobre la historia de sus tierras, de sus pueblos, para conocerlo más y valorarlo más. Entonces, de ahí partió esa inquietud. Esa fotocopia fue una de las que me dio el profesor que tenía en su casa y a partir de ahí me motivé a seguir investigando más sobre la historia del municipio. Pero creo que también eso no lo escoge uno, parece que lo escogieran a uno para eso, ¿no? Algo decide, tú vas a ser el que vas a estar aquí y vas a dedicarte a esto. Y durante mucho tiempo, muchos años estoy en eso. Sí, sin lugar a dudas se requiere también una disciplina, naturalmente es una vocación. La historia es una vocación como si fuese un llamado divino, pero es una vocación que se cultiva, una vocación que hay que saberla preparar para poder obtener los resultados, que es en parte un poco lo que ha hecho José Agustín Blanco con toda su obra. No en vano son casi 50 años de investigación detallada, paciente, que han dado como resultado conocer la historia del departamento del Atlántico, antiguo partido de Tierra Adentro. Pero entremos en materia específicamente sobre Pueblo Nuevo, lo que representa Pueblo Nuevo, porque en su ubicación geográfica, digamos, se encuentra en lo que viene siendo las clasificaciones que hace José Agustín Blanco en lo que es el centro de Tierra Adentro. Hay unas poblaciones específicamente que no están a la orilla del río ni están a la orilla del mar, no pertenecen tampoco al poblamiento indígena, pero que surgen en determinado momento de la historia como unos asentamientos de libres. Cuéntenos un poco cómo es esa génesis del hoy Pueblo Nuevo. Sí, así es. El Pueblo Nuevo comienza pues su historia a raíz de una merced de tierra que le entregan al capitán Don Juan de la Hoz de Mequejo. Y él debió conocer, como te comentaba, debió conocer esa tierra porque escogió un sitio estratégico que está localizado en dos caminos. El camino real, que conduce de Cartagena, pasando por Sabana Larga, Pueblo Nuevo, hacia Soledad y Barranquilla, y el otro camino que
comunica al río con el mar, lo que es hoy Santo Tomás y Santa Verónica. Entonces ese era un sitio estratégico que el capitán de la O escogió y debió conocer para dar las características de esa tierra para que le entregaran esa primera merced de tierra. Entonces, a partir de esa hacienda localizada en el partido de Tierra Adentro, pues él empieza esa labor, ¿no? De hacer una hacienda agropecuaria para surtir a Cartagena en ese momento. Y esa hacienda se convierte en un imán que fue trayendo gente de todos lados. Poco a poco se fue poblando ese sitio, fue llegando gente de diferentes lugares y se fueron a trabajar en la hacienda o a quedarse en las tierras aledañas a la hacienda donde está, del capitán Don Juan de la Hoz. Entonces, a partir de allí empieza esa formación, ese poblamiento espontáneo y esa formación espontánea de lo que hoy es Pueblo Nuevo. ¿De dónde provienen esos primeros habitantes de Pueblo Nuevo? Si hacemos una comparación con el caso Sabana Larga, que empieza a establecerse entre 1620 aproximadamente, según cuenta José Agustín Blanco Barros, ¿de dónde provienen, haciendo una comparación con estos territorios, de dónde provienen esas primeras personas que empiezan a establecerse en la merced de tierra adjudicada a De la Hoz, en donde hoy está Pueblo Nuevo? Sí, llegan de diferentes sitios. Lo que comentan, lo que dicen es que llegan de diferentes lugares cercanos dentro del partido de Tierra Adentro, poblaciones que ya existían. Eran libres. No habían negros ni indios en su formación, todos eran libres porque era un sitio que estaba afuera de la encomienda más cercana, que era Baranoa, en ese sitio específicamente. Y llegaban de diferentes lugares de la región y del partido de Tierra Adentro y de la gobernación de Cartagena. Allá se fueron poblando y se fueron quedando. Esos eran, en su general, habían españoles, unos cuantos españoles y mestizos pobres que fueron formando y organizándose como rochelas, como se formaron los pueblos en ese tiempo. Dispersos, eso sí, dispersos. Había un sitio común, una plaza común que determinaron que es donde hoy está la plaza. Y pues a partir de allí, pues forman posteriormente, me imagino que una ermita, luego la iglesia, que no ha cambiado de sitio, siempre estuvo en la misma cabecera de la plaza, pero llegaron todos de diferentes lugares, a excepción de Santo Tomás. Pues Santo Tomás empieza a surgir unos años después. Pero bueno, hablemos, o sea, ¿en qué momento ocurre esa transformación? Es decir, tenemos un territorio, un espacio geográfico determinado por una merced de tierra que se le entrega a determinada persona para producir la tierra. ¿En qué momento se transforma entonces de hacienda? O si esta hacienda tenía algún nombre específico, ¿en qué momentos llega a transformarse de hacienda a sitio de libres? Podríamos decir que ocurrió lo mismo que ocurre con Barranquilla, que se transforma de Hacienda San Nicolás al sitio de Barranquilla. Sí, acá comienza la merced desde el 6 de diciembre de 1618. Lógicamente, el capitán organiza su hacienda el año que viene, posteriormente, pero específicamente lo que se comenta es que a partir de 1620 en adelante, 1620, es que empiezan a llegar personas a la hacienda, a lo que donde estaba localizada la hacienda. Posteriormente ya se va organizando esa hacienda, de esa hacienda y ese municipio, ese pueblo, van llegando estas personas, y a partir de esa fecha que dicen que se va poblando, van llegando personas de diferentes sitios. No se tiene una fecha exacta de quiénes fueron los primeros y en qué año llegaron, pero ese es el momento en que se dice que pueden haber llegado allá. De tal forma que en el 1657, 1658 ya estaban allí presentes, pues había un litigio de tierra entre dos habitantes de lo que se llamó el sitio de libres de San Luis Beltrán inicialmente. Sitio de libres de San Luis Beltrán.
en nombre a la hacienda que también tenía el capitán don Juan de la Hoz, que le puso ese mismo nombre, la hacienda San Luis Beltrán. Posteriormente, ya cuando estaba formado el pueblo, le dieron el nombre del San Luis Beltrán de Pueblo Nuevo, porque era un sitio de libres nuevo que se formó en esta región central del departamento del Atlántico. Ateniéndonos a las fechas y de todos estos datos que nos has mostrado y señalado, la importancia de Pueblo Nuevo empieza con el establecimiento precisamente de una hacienda. Pero ¿qué pasa alrededor? Tenemos que hacia una parte está Baranoa, que al ser una doctrina de indígenas, naturalmente no podía crecer, no había un mayor expansionismo. Hacia el sur, Sabana Larga, que empezaba también a consolidarse como un curato, naturalmente con muchos sitios libres, tal vez muy similar a como era el sitio de libres de San Luis Beltrán. ¿Y qué pasaba hacia el lado del río? Es decir, ahí hay una configuración especial porque pues el río, naturalmente, el punto de movimiento y la conexión hacia la gran ciudad Cartagena. Sí, ¿Qué pasaba? Así es, así es. Debemos tener en cuenta que a las mercedes de tierra, a quienes les entregaban las mercedes de tierra, debían suministrar alimentos a lo que Cartagena, la ciudad que estaba creciendo. Exacto. Entonces, hacia el norte, como dice, al sur Sabana Larga, Baranoa al otro lado, pero hacia el norte estaba Malambo. Y Malambo era el puerto oficial de la corona donde debían sacarlos en el río, sacar los productos y enviarlos a Cartagena, tomando el canal del dique. El capitán de la Hoz tenía que sacarlos o por Malambo, que quedaba al norte, o enviarlos por tierra el camino real hacia Cartagena. Hacia el río no existía nada. En esa zona del río no existía nada. Lo que él hizo fue que en el río armó unas barrancas por donde sacar el producto, porque lo tenía más cerca que tomando hacia Malambo. Ya. Y arma esas barrancas que luego se conocieron como las barrancas de San Luis Beltrán, porque estaban cerca. Él las armó, él las organizó y era el propietario de la hacienda San Luis Beltrán, y se conocieron esas barrancas en ese momento como las barrancas de San Luis Beltrán. Las utilizaba él, pero también las utilizaban otras personas. Eso propició también el contrabando en esta zona, para pasar productos del río hacia el mar y del mar hacia el río. Y se fomentó también el contrabando. Lo que hacía el capitán era que al tenerla más cerca también se evitaba el pago de impuestos que pagaba acá en Malambo. Eso fue formándose mucho más. Pero él también hizo algo, que hizo presencia en este sitio. ¿Por qué? Había una razón. Muchos años después, el capitán de la Hoz pide una merced de tierra, otra merced de tierra. Debemos tener en cuenta que el Cabildo de Cartagena entregó estas mercedes de tierra a ciertos habitantes o vecinos de la ciudad de Cartagena. La primera fue la de San Luis Beltrán, de la hacienda San Luis Beltrán. La segunda que él recibió fue la de hacienda de 4 caballerías en las tierras de Mequejo, lo que hoy es el barrio Mequejo en Barranquilla, y la última, que es la de Santo Tomás de Villanueva. Estando en Pueblo Nuevo, estando en la hacienda de Pueblo Nuevo, y hay que recordar también que el capitán don Juan de la Hoz era justicia mayor, un juez de primera instancia en ese momento. Y él recibe esa última merced de tierra que se llamó Santo Tomás de Villanueva, lo que hoy es Santo Tomás. A partir de esa barranca se va poblando esa zona, crea la hacienda Santo Tomás de Villanueva, y de ahí sale lo que hoy es el municipio de Santo Tomás.
Interesante la apreciación porque vamos viendo cómo en todo el departamento del Atlántico, antiguo partido de Tierra Adentro, el establecimiento de las haciendas constituye el foco inicial de muchos de los que son hoy municipios del departamento del Atlántico. Pero ya entrando en materia de la investigación histórica, ¿cómo José Agustín Blanco Barros llega a estas conclusiones o cómo José Agustín Blanco arma este discurso histórico específicamente con esta zona? Publica Santa Ana Baranoa de pueblo de indios a sitio de libres, y también nos esboza muchas cosas en el norte de Tierra Adentro. ¿Qué es lo que nos presenta José Agustín Blanco Barros como tesis en esta parte de la historia? Sí, él nos documenta claramente toda esta parte, toda esta zona de Baranoa, de Polo Nuevo, y también de lo que es Sabana Larga, porque también había una relación con Sabana Larga. Y específicamente él, en ese escrito sobre Baranoa, narra un hecho en la época de 1745, en la época de la colonia, pero también da datos anteriores a lo que es Polo Nuevo, que habla sobre Polo Nuevo. Y ahí se va armando todo el rompecabezas de esta parte central del departamento del Atlántico, con documentación, con hechos verídicos, con las cartas del capitán, del alcalde pedáneo de ese momento hacia el virrey Eslava, y una información bien completa sobre lo que es Polo Nuevo y su formación. Luego, en sus archivos que tiene en la Universidad Javeriana, también él aporta la escritura sobre el remate de tierras que se hizo en Barranquilla, en donde los polonoveros compraron esas tierras. Entonces, él aporta mucha información para organizar la historia del municipio de Polo Nuevo. Básicamente son las bases de toda esa historia que ahora podemos contar. Surge entonces el sitio de Polo Nuevo, o el sitio de San Luis Beltrán de Polo Nuevo, inicialmente una hacienda, luego transformado por la misma acción de la dinámica comercial de haberse establecido una barranca en el río, en sitio de libres, y ahí también va surgiendo Santo Tomás. Palmar de Varela, que se encuentra muy cerca. ¿Qué ocurre en esa dinámica de ese espacio geográfico? Sí, aquí ya Palmar, con el aporte del profesor José Isaías Lobo, habla de Santo Tomás y de Palmar, pues Palmar se va formando también al lado de Santo Tomás, a orillas del río. Pues se va formando como cercana a la hacienda, porque también estaba la hacienda de Santo Tomás de Villanueva como influencia, al igual que Santo Tomás, y va formándose, se va poblando de la misma forma que se va poblando los otros pueblos como Polo Nuevo, una formación espontánea. No tiene fundadores, igual que Santo Tomás, no tiene fundadores, pero a partir de las haciendas, ellos, y en este caso de Santo Tomás de Villanueva, estos dos pueblos, Santo Tomás y Palmar, crecen juntos como hermanos alrededor de la hacienda de Santo Tomás de Villanueva. Esto hace que esta región con Polo Nuevo tuvieran una relación muy importante desde sus comienzos. De hecho, entonces, como vemos, Polo Nuevo fue inicialmente, fue primero que Santo Tomás, pero a partir de ahí, de su formación y de la cercanía, de pronto del linaje, como hay en este caso de los de la Hoz, pues hay una relación muy cercana entre estos dos pueblos libres en ese momento, sitios de libres en ese momento. Entonces, esa información de estos pueblos, tanto en la orilla del río Magdalena como en la parte central, se va armando ese rompecabezas de lo que es el departamento del Atlántico. Hablemos ahora bueno, es una investigación, tiene muchísimas aristas, muchísimos detalles. José Agustín Blanco sienta las bases precisamente de esa investigación con el aporte de las fuentes, también con los aportes que hace
desde la geografía histórica, porque antes que nada José Agustín era un cartógrafo que iba a la realidad del terreno. Hablemos un poco de cómo fue o cómo ha sido ese legado de esos saberes. Es decir, José Agustín nos coloca las bases, pero no se queda única y exclusivamente con ellas, sino que a raíz de él ha surgido algunas cosas, y ahí sí quiero mencionar al profesor José Isaías Lobo Romero, que en paz descanse, un brillante historiador acucioso. Lo tuvimos aquí en Sabana Larga cuando el maestro Blanco cumplió 90 años, y después al año siguiente también, que presentó su libro Hitos históricos de los municipios de Santo Tomás y Palmar de Varela. Hablemos de cómo una investigación se complementa con la otra. José Agustín Blanco siempre decía que ojalá un investigador más joven, o ojalá otro historiador continúe, explore, consiga muchísima más información. ¿Cómo se logra este enlace? ¿Usted conoció a José Isaías Lobo? No, lamentablemente no llegué a conocerlo. No llegué a conocerlo, lamentablemente, pero sí su obra, ¿no? Su obra es la que tengo básicamente para información. Tiene mucha información, y conoció mucho alrededor de eso, con base en lo que el profesor Blanco, pues, ya había informado, ¿no? Ya había demostrado. Básicamente, si nosotros miramos, Pueblo Nuevo está en un punto de paso en el camino real. El profesor Lobo nos da las bases, pero también nos da toda una gran información de lo que es Pueblo Nuevo y su formación. Tanto así que con este hecho de 1745, la reorganización del partido de Tierra Adentro, nosotros planteamos que aquí comienza el proceso fundacional del municipio. ¿Por qué? Porque este hecho que rompe todo eso, la tranquilidad de un pueblo que tenía más de 100 años de formándose. Y él narra ese hecho que ocurre ahí, de prácticamente el municipio queda abandonado, queda solo. Entonces, a partir de ese momento, nosotros decimos que este hecho fundacional fue el que originó posteriormente que el municipio se organizara y se organizara como un pueblo ya con toda la de la ley, con propiedad de sus tierras, de sus suelos y subsuelos. Entonces, y él lo narra detalladamente, esos hechos que ocurrieron allí. Y con la otra información que él presenta de las escrituras y del remate de tierra, es el final del proceso fundacional, cuando ya los polonueveros son propietarios de sus tierras. Ellos ya la adquieren el remate de tierra en el partido, en Barranquilla. Pero todo este engranaje que se hace se suma a la investigación del profesor Lobo, con lo que ya había comenzado el profesor José Agustín Blanco. Y pues ahí nos da una información más detallada de lo que puede ser y de cómo fue la formación y la historia del municipio de Pueblo Nuevo. Ahí están esas dos bases de información. Es decir, se encuentra perfectamente el complemento, porque pasamos de la información específicamente de la colonia, que es la que mayoritariamente nos muestra José Agustín Blanco Barros, hacia el tránsito de el siglo XIX, que es el siglo en que se da la independencia. Pero entonces las investigaciones, es decir, desarrolladas por José Isaías Lobo Romero, ¿cuál es el aporte que terminan realizando para conocer específicamente los orígenes de Pueblo Nuevo? Y obviamente la relación Palmar de Varela y Santo Tomás, que es el mayor interés en la obra de José Isaías. Sí, bueno, si nosotros, así como tú lo dices, el profesor Blanco nos da la información de lo que es la colonia y de la formación de esta parte del municipio. El profesor Lobo enlaza esa parte de la colonia con el siglo que viene, con información relacionada con Santo Tomás, pero muy cercana a Pueblo Nuevo. En este sentido, ese linaje que habla el profesor Lobo acá, como una apreciación también del profesor José Agustín Blanco, y lo comenta aquí. Él dice que ellos comentan que Pueblo Nuevo, o la hacienda San Luis Beltrán del capitán de la Oso,
ellos reciben posteriormente la merced de tierra de Santo Tomás de Villanueva. Ya entrado en años el capitán de la Hoz. Y lo que ellos comentan es que ahí se da una posibilidad, es una sugerencia que ellos hacen, una apreciación que ellos hacen en el sentido de que ellos, el capitán de la Hoz y su familia, dejan la hacienda San Luis Beltrán y se dirigen a la nueva hacienda de Santo Tomás de Villanueva, que por sus condiciones de estar a orillas del río, de tener unas tierras regadas por el río, más productivas incluso que las que están en San Luis Beltrán de Pueblo Nuevo, pues aquí ya ellos hacen ese traslado, o sea, ellos se pasan a la nueva hacienda, se mudan a la nueva hacienda para seguir con la formación de lo que posteriormente sería Santo Tomás. Pero el linaje de la Hoz pasa de Pueblo Nuevo o de San Luis Beltrán de Pueblo Nuevo o Pueblo Nuevo a la nueva hacienda de Santo Tomás de Villanueva. Esta sugerencia lo hacen ellos como una apreciación, porque la documentación exactamente no existe, pero tratando de enlazar la historia, pues estos hechos muestran que esto pudo ocurrir en ese momento. ¿En qué momento adquiere el nombre de San Luis Beltrán? Es decir, sabemos que San Luis Beltrán es uno de los santos de la Iglesia Católica que estuvo presente en el partido de Tierra Adentro, precisamente como encomendero en la encomienda mayor que fue Tubará. ¿Cómo se llega al nombre de San Luis Beltrán para las tierras de Pueblo Nuevo? Sí, aquí hay un hecho y es que Pueblo Nuevo recibe el nombre de San Luis Beltrán o la hacienda, pero San Luis Beltrán nunca estuvo en Pueblo Nuevo. Porque cuando él se va, se retira, todavía Pueblo Nuevo como hacienda no existía ni como sitio de libres. Pero hay algo acá. El capitán de la Hoz debió conocer la historia, porque ya San Luis Beltrán tenía un reconocimiento en España y en las Américas por toda su vida religiosa y los hechos que ocurrieron alrededor de él. Entonces ese conocimiento que debió tener el capitán don Juan de la Hoz decide nombrar su hacienda como San Luis Beltrán de Pueblo Nuevo. Pero también aquí hay otro hecho. Santo Tomás de Villanueva también tiene otra relación con el santo San Luis Beltrán. Y es que el Santo Tomás de Villanueva es quien ordena a San Luis Beltrán como sacerdote. Entonces, tiene que haber una relación ahí. El capitán don Juan de la Hoz era de esa región, de Valencia o de la región donde nace Santo Tomás de Villanueva, para poder dar estos nombres a sus haciendas y tenían esa relación entre ellos, ¿no? Bueno, importantísimo conocer que la relación está dada porque San Luis Beltrán estuvo precisamente en el partido de Tierra Adentro. Al no ser un territorio de origen indígena y al ser 100% libre de todos los colores, ¿cómo fue entonces esa relación que cuenta José Agustín Blanco o qué ocurre o qué empieza a operar cuando se dan las modificaciones o el traslado de los indios de Baranoa a Galapa? Porque hay un artículo, y ahorita lo comentábamos, que es, digamos, uno de los íconos de la investigación histórica de José Agustín Blanco, precisamente publicado en Divulgaciones Etnológicas, que era la revista del Museo Atlántico. ¿Qué ocurre y por qué la mención especial a Pueblo Nuevo ahí en esos? Sí, ocurre que en ese momento, pues en la reorganización del partido de Tierra Adentro, como lo narra el profesor Blanco, el virrey Eslava tenía la orden, o dio la orden de desaparecer muchos pueblos, organizar otros, fundar otros. Y en el caso de lo que era San Luis Beltrán de Pueblo Nuevo, o Pueblo Nuevo, la orden inicial era otra. Existía la hacienda, la encomienda de Baranoa. La orden inicial era que los libres de Baranoa
pasaran al sitio de Libres, que en esta región era el más importante. En este caso, Pueblo Nuevo tenía una importancia en esta parte central como sitio de Libres, y pasaran para allá los Libres de Baranoa. Y los indios de Baranoa pasaran a Galapa. ¿Qué quería decir eso? Que Baranoa desaparecía y esas tierras las medían, las mesuraban y las vendían. Pero aquí ocurre un hecho que el profesor José Agustín Blanco recalca, y es que algo cambia en esa orden. Y cambia por el alcalde de ese momento, el alcalde encargado o en comisión, que era Francisco Pérez de Vargas. Tuvo una visita de un español en el sitio cercano a Baranoa, y le hace una sugerencia que no se conoce exactamente, pero que después se piensa que es, vamos a hacerlo, que sugiriera lo contrario. Los vecinos de Pueblo Nuevo pasaran a Baranoa. En cierta forma, tenía algo de razón en el sentido de que eran menos habitantes que había en el sitio de Libre de San Luis Beltrán que los que había en Baranoa, que era más fácil ese proceso. Y el virrey aceptó esa recomendación. Y aquí, pues, parte una situación que quedó registrada en los anales de la historia y la documentación. Pues hubo una resistencia de los habitantes de San Luis para obedecer esa orden. Algunos se fueron hacia Baranoa, pero la gran mayoría se quedó en el sitio de San Luis, y hubo esa resistencia que les preocupó a las autoridades, porque eso se podía regar en las otras regiones o en los mismos pueblos del partido de Tierra Adentro, y buscaron la forma de controlarla de alguna forma. ¿Cómo fue ese control? Es decir, lo ha dicho, es decir, podía servir de mal ejemplo y ser nada ejemplarizante, como también ocurrió con los vecinos de Sabana Larga, que huyendo del toque de campana o de vivir en policía, se fueron huyendo precisamente después de la fundación definitiva. ¿Cómo fue esa resistencia y si hubo castigo punitivo por evadir el control de las autoridades? Sí, hubo una resistencia, tanto que los españoles, habían como unos 5 españoles, el resto eran criollos. Españoles y criollos se reunieron en la plaza de Pueblo Nuevo, y los líderes salieron a arengar a la población para no aceptar eso, porque prácticamente desaparecía lo que era San Luis Beltrán o el sitio de Libre de San Luis Beltrán. Eso era la muerte completa de él. Y ellos empezaron la resistencia, y estos vecinos en la plaza, especialmente los españoles y unos criollos, arengaron a la población en general para que no obedecieran la orden. Incluso ellos visitaron al alcalde pedáneo, Francisco Pérez de Vargas, para proponerle otras cosas. Entre ellos, vamos a hacerle creer al virrey que la orden se cumplió y nosotros nos quedamos aquí. Le ofrecieron dinero, le ofrecieron otras cosas, pero el alcalde no aceptó nada, ni siquiera otras autoridades del departamento que estaban aquí, de las autoridades españolas. Cuando ellos se dieron cuenta de que esto no estaban cumpliendo, no obedecían, mandaron a las milicias y pusieron presos a los líderes de la resistencia. Y los caminaron en el pueblo para que los vieran, para infundir temor. Y varios de ellos fueron presos con grilletes y llevados y puestos presos en el mismo pueblo o en Baranoa. Pero la resistencia continuó, tanto que ellos, en vez de coger para Baranoa con toda eso que estaba el poder que estaban mostrando las autoridades, una noche de mayo ellos deciden huir, no coger para Baranoa, sino huir para Santo Tomás.
¿por qué esta relación, por qué esto de huir para Santo Tomás y no hacia a otro lado? Lo que ya habíamos hablado de pronto de esa relación, de ese linaje entre Pueblo Nuevo y Santo Tomás y los habitantes de Santo Tomás. Y también porque en Santo Tomás había un sacerdote, un cura de la Inquisición, Valentín Rodríguez, que le ofrecía a ellos apoyo. Debemos tener en cuenta que él hacía parte de la Inquisición y también era una autoridad. Pero ellos le hacen caso y huyen una noche con todo el dolor y los documentos que describe el profesor Blanco, y dicen que en el pueblo esa noche un personaje llegó y escuchó a la gente llorar en la plaza, los ancianos, las mujeres llorando, los niños, porque iban a abandonar el pueblo. Ese es como un desarraigo completo de ese desalojo que ellos iban a sufrir, y prefirieron huir a irse a Baranoa. No porque no les gustaba, o sea, la relación con Baranoa era porque ellos preferían, no querían salir de su tierra. Es lo que hemos venido señalando en todo este tiempo, el arraigo, la pertenencia a la tierra y la fuerza que ha tenido todos los siglos de ocupación, por lo menos desde el siglo anterior, desde que se hizo la adjudicación de tierras al capitán de la hoz. Pero bueno, en ese orden de ideas, ¿cómo podríamos resumir estos inconvenientes? O yo no los llamaría inconvenientes. ¿Cómo podríamos resumir toda esta ocupación que se ha dado en estos siglos? Que entre otras es muy interesante. Si pertenecen a un lugar, después pertenecen a otro. ¿Cómo podríamos simplificar, como si fuese una línea de tiempo, la existencia de Pueblo Nuevo? Porque tenemos, para el caso del poblamiento aborigen, es decir, llega Pedro de Heredia, se hacen los repartimientos de indígenas y quedan pues en el sistema de la encomienda. Para el caso de los sitios de libres, se adjudican las mercedes de tierra y empieza toda una dinámica poblacional. En Sabana Larga la conocemos, se establece el curato y luego se reorganiza definitivamente. Pero ¿cómo ocurre en Pueblo Nuevo? Después de conocer este relato, que también bien lo narra José Agustín, del desarraigo de los habitantes. Sí, allá ocurre así como tú lo dices. Pues la hacienda, Pueblo Nuevo es un hecho colectivo. Y a través de la historia, esos hechos colectivos es lo que le han dado a Pueblo Nuevo su desarrollo, en su gran mayoría. Entonces, es la comunidad unida la que ha empujado el desarrollo del municipio. Y de aquí, de este momento de su formación, hubo la voluntad de organizarse como comunidad, como pueblo, ya un hecho colectivo, y ahí se fueron dando los hechos. Pueblo Nuevo prácticamente entonces queda abandonado. En ese 1745. En 1745. Pero resulta que muchas personas que se fueron para Baranoa, porque al final, en vista de que ellos huyeron a Santo Tomás, el alcalde Pérez de Vargas manifiesta que si no se entregan, lo que iban a sufrir eran los habitantes de Santo Tomás o de Palmar. Ellos deciden entregarse y se comprometen a ir a Baranoa. Muchos se van, llegan a Baranoa, otros no lo hacen. Los que estaban en Baranoa, muchos vuelven a Pueblo Nuevo y vuelven a ir a poblarlo. Vuelven porque armar sus casas, vuelven a llegar a sus tierras, vuelven a trabajar en silencio, lo vuelven a hacer y con temor, un gran temor. Vuelven a fundarse, es decir, establecerse. Pero ¿qué pasa con las tierras? Es decir, entonces, ¿de quién eran las tierras? Después de toda de estos ires y venires de los habitantes, entonces, ¿qué pasa con la titularidad de las tierras? Debemos entender que cuando llegan los Borbones a las Américas, ellos lo que hacen es que todas las tierras de América pasan a nombre de la corona. Y en este caso, estas tierras que no, y lo mismo en los documentos lo dicen las autoridades, los poloneveros estaban usufructuando sin tener la posesión. O sin tener documentos. Estas tierras pasan a la corona, se convierten en tierras realengas y las miden para venderlas.
Pasa un lapso de tiempo, ya los habitantes llegan, y lo que hay algo que que decir en este aspecto, y es que vuelven, pero el temor de que los vuelvan a sacar, pues, ellos los tienen, lo llevan consigo, los poloneveros. Lo que hicimos nosotros en el Centro de Memoria Histórica de Pueblo Nuevo es que el libro del profesor Blanco lo miramos desde el ser polonevero y le dimos esa interpretación. ¿Cómo vivieron los poloneveros de ese tiempo ese desarraigo a que fueron sometidos? Entonces lo que se nota ahí es que cuando ellos lo sacan y cuando ellos vuelven a poblarse, pero tienen el temor de que los vuelvan a sacar. Pues esas autoridades estaban todavía en el partido de Tierra Adentro. Estaban viviendo en Santo Tomás o estaban viviendo en Soledad o en Barranquilla, pero estaban ahí los mismos que lo sacaron. Y el temor era que lo volvieran a hacer. Así que en silencio y con ese temor ellos volvieron a poblarse, volvieron a sus casas, volvieron a trabajar la tierra, pues un pueblo campesino de origen, campesino totalmente. Entonces ellos con el tiempo aprovechan el anuncio del remate de tierras de Pueblo Nuevo que hacía la corona, pues ya las tierras fueron medidas y mesuradas y para la venta. Y el remate de tierras lo hacen en Barranquilla, entonces, unos años después. Y a los poloneveros buscan los recursos para comprar esas tierras y nombran a un representante que es Mariano Echeverría. Este representante va a Barranquilla y ante el juez, el alcalde pedáneo de Barranquilla, quien hace el remate de tierras de Pueblo Nuevo, él es el que las compra. Y a partir de allí, pues los poloneveros ya tienen la propiedad de su suelo, del suelo y subsuelo, con este remate de tierras y que ellos aprovecharon comprarlas en conjunto, en un hecho colectivo, como que todos se pusieron de acuerdo porque ese temor estaba activo. Y tanto quedó ese temor en la sangre, en el ADN de los poloneveros, que esas escrituras, hubo una persona que se encargaba por generaciones de guardar esas escrituras en su casa y de registrarlas en diferentes notarías del partido de Tierra Adentro, del departamento del Atlántico. Hay registros en Sabana Larga, en Barranquilla, hay registros en Sabana Grande. Entonces, de generación en generación, esas escrituras fueron registradas porque muy seguramente ese temor todavía existía. Y hasta ahora, en Pueblo Nuevo se tienen esas escrituras como un valor importante. Es decir, existe copias de la escritura bueno, hablemos físicamente en Pueblo Nuevo. ¿Quién es el titular en la actualidad? Pues tenemos en el Centro de Memoria esas escrituras, copias de esas escrituras, y porque también el profesor José Agustín Blanco lo registra en sus archivos que tiene en la Universidad Javeriana. Y ahí describe y detalla de su mano todo ese proceso de registro de las escrituras en diferentes sitios del departamento. Bueno, viendo entonces cómo esta comunidad, porque es una comunidad que se organiza, una comunidad que lucha por su tierra, que está presente en las raíces, en el barro de Tierra Adentro, como habla José Agustín Blanco, que se adhiere a su territorio. ¿En qué momento se organizan o en qué momento ustedes deciden vamos a crear un centro de memoria histórica? ¿Cómo es esto? ¿Cómo le llevamos a la gente? Porque hemos estado hablando unas líneas bastante gruesas de historia, tradición, títulos de tierras realengas, mercedes, muchísimas cosas que son complicadas, que entre otras pertenecen al campo exclusivo de los historiadores. Pero ¿cómo se aterriza eso a la comunidad? Yo quiero que me cuentes el trabajo del Centro de Memoria Histórica, de cómo se llega a la comunidad para enseñarle la historia. Porque si bien la conocemos los historiadores y los que estamos cerca de ella, pero estos procesos en la actualidad terminan siendo completamente desconocidos para las personas, para el ciudadano de a pie. Sí, así es. En vista de que nosotros teníamos la documentación,
Había la información, pues, había una información muy fragmentaria de la historia de Pueblo Nuevo. Un profesor inquieto, el profesor Ariel Sánchez, escribe un libro, Mi Pueblo Nuevo Querido, donde da una información, una base importante de la historia del municipio con informaciones y documentos. Pero entonces había la necesidad de que esa historia se hiciera lineal, porque todo estaba totalmente fragmentada. Habían por pedazos, por partes, y habían unos vacíos que no permitían conocer una historia lineal del municipio. Eso fue, y la búsqueda de los documentos y de los archivos, de los documentos históricos y bibliográficos que nos permitan organizar la historia del municipio. Y esa fue la idea inicial del Centro de Memoria Histórica. Recoger toda esa información, toda la documentación acerca del municipio para crear una historia ya organizada del municipio que nos permita contarla año por año, pero no con el sentido de guardarla ni de archivarla, sino de darla a conocer, de que las personas se apropien de ella, y también de buscar las herramientas que tenemos en la actualidad para dar a conocer esa historia. Entonces utilizamos las redes sociales, utilizamos la impresión de periódicos, utilizamos historietas y también el teatro. Montamos esta obra del profesor Blanco. Se montó una obra de teatro precisamente el año pasado con ocasión del cumpleaños del municipio, y se montó esta historia del libro del profesor Blanco, Santana de Baranoa, de Pueblo de Indios, Sitio de Libre, y contamos esa parte que él narra ahí y se montó en teatro para presentarla. Entonces utilizamos los recursos que tenemos para dar a conocer la información para que llegue a la comunidad, y también a través de los estudiantes del bachillerato, a través de historietas con las que podamos llegar a los jóvenes, a los niños, y sea más atractivo el conocimiento de la historia del municipio. La verdad, felicitaciones por ese gran trabajo. Lo conozco y bueno, yo sí tengo que decir algo respecto a eso. Es decir, bueno, el trabajo del Centro de Memoria Histórica es reciente, año 2014, que se hace la primera publicación. ¿Qué ocurrió entonces antes, por lo menos entre 1980, que es cuando José Agustín Blanco publica Santana de Baranoa de Pueblo de Indios a Vecinos Libres, a por lo menos el año 2005, que es el centenario del Departamento del Atlántico, que nuevamente volvemos como que a las raíces de nuestra identidad, de nuestros territorios? ¿Qué ocurre entre ese lapso de tiempo? ¿Cómo fue la recepción de esa obra, o cómo pudo haber sido? Tal vez no la puedas conocer a exactitud, pero ¿cómo pudo haber sido esa recepción? ¿Y qué relación había de la comunidad con José Agustín Blanco? ¿O qué se conocía en aquel entonces? Nos hemos acostumbrado que la obra de José Agustín rompe los mitos, es decir, va directo con las fuentes históricas a desmitificar un poco las historias fantasiosas que existen sobre nuestros orígenes, que dicho sea de paso, no es que sea malo, pero existe una línea de tiempo y unos acontecimientos que nos permiten llegar a la más cercano a la verdad histórica. ¿Qué pasó en Pueblo Nuevo cuando se publica Santa Ana de Baranoa, de Pueblo de Indios a Sitio de Libres? Bueno, el profesor José Agustín Blanco visitaba el municipio, tenía muy buenos amigos allá que él visitaba y que eran en su campo también, en el campo educativo, muy conocido. Y él a esos amigos les comentaba, ¿no? Incluso el sitio Pueblo Nuevo fue un sitio de libres, no tenía indios, lo que no quiere, ni esclavos, lo que no quiere decir que no hayan ido allá y vivieran allá. Hay documentación que dice había un indio que estaba allá, vivía allá, y la encomendera de Baranoa le estaba exigiendo que se devolviera, si él pertenecía a su encomienda. Pero entonces él decía que allá en la zona del Arroyo Grande, hacia acá, hacia
hacia Sabana Larga, pues existía un sitio que fue un sitio de indígenas, un asentamiento indígena, y recomendaba a través de una carta a los amigos de Pueblo Nuevo que investigaran esa parte que debe ser importante. Y efectivamente ahí han encontrado vasijas indígenas en esa zona. Lastimosamente todavía no se ha llegado allá a investigar a profundidad eso, pero sí tenía mucha relación con el municipio. Pero su obra, fíjate, como yo te comentaba, esas fotocopias que llegó, yo lo que hice fue entregarlas y entregarlas a ciertos profesores. Y el profesor Ariel Sánchez fue el que más inquieto estaba en esa investigación en ese momento. Y basado también en la obra del profesor Blanco. Pero anteriormente, lo que se manejaba era la historia de Pueblo Nuevo es lo que ahora decimos que es el mito de doña Teresa de Cotrine como fundadora del municipio, propietaria de las tierras y fundadora del municipio, que ella vendió las tierras en el remate de tierra que ya habíamos hablado. Pero eso se conoce y se manejó durante mucho tiempo. Y como tú dices, la información del profesor Blanco ha permitido o permite pues, que se revalúe esa información. Volvamos al aspecto de la recepción de la obra. Es decir, cuando el profesor Ariel publica su libro, publica su obra, ¿hace alguna referencia a José Agustín Blanco? Sí, claro, okay. claro. Es decir, hubo una inquietud, sí. Hay inquietud, o sea, la obra de José Agustín Blanco suscita una inquietud. Naturalmente en todos los territorios no va a ser igual porque las calidades académicas, el mismo formato en que se difundió la obra fue en la revista Divulgaciones Etnológicas y la poca circulación pues no permitió que hubiese un mayor estudio de eso. Y es ahí donde aparecen ustedes, ya bastante tiempo después, pero presente la obra. Es decir, el memorial de difundir la historia sigue presente y no permite que se muera y que nos quedemos precisamente en la tradición. Volvamos a María Teresa Cotrine. ¿Sí? ¿O Carrillo? Cortines, bueno. Ella... es que aparecen unos apellidos en unos documentos Cortines, otros apellidos Cotrine. Incluso en Pueblo Nuevo hay un colegio, una escuela que llevó su nombre, María Teresa de Cotrine. ¿De qué años estamos hablando? 1970, 80, 1970. Pero existió María Teresa, es decir, dentro de toda esta tradición de escritura, dentro de toda esta tradición legal, ¿existió? Sí. Te digo, 1970, 75 existía el colegio, estamos hablando, sí. Pero María Teresa de Cotrine sí existió en esta región. Porque hay unos historiadores que hablan de que ella era propietaria de tierras en esta región del partido de Tierra Adentro. Incluso Sabana Grande también aparece el nombre de ella. Y en Pueblo Nuevo también aparece como propietaria de esas tierras en 1625, 1620 más o menos, que ella aparece como propietaria de esas tierras y debió tener una importancia, ¿no? En ese momento. Ella sí existió y el profesor Blanco también habla de mujeres en la colonia. Sí, y pues habla de ella también. Y ella existe y como esa existencia y su importancia fue tomado su nombre para hacer posteriormente unas escrituras aquí precisamente en Sabana Larga y pues ella aparece en esas escrituras hechas acá en Sabana Larga, ese nombre, y a partir de allí pues ese nombre ha calado y caló en el municipio como propietaria de las tierras. Incluso ahora todavía en los documentos oficiales aparece ella como fundadora, ¿no?
Pero ¿a qué nos referimos con documentos oficiales? Es decir, en las monografías que andan en internet, de la alcaldía, de documentos incluso de universidades, en escritos que hacen en periódicos, ponen a doña Teresa como fundadora porque eso fue lo que se conoció a través del padre Rebollo. Sí, de hecho, el relato esa importancia y hacemos mención a ella porque hace parte precisamente de toda esa tradición oral que estuvo sustentada durante muchos años en nuestro departamento. De hecho, cuando el departamento cumple 100 años, en muchísimas partes se nos hace familiar o tiene aparición este nombre. Y a veces, pues, se desconoce un poco el tema de la investigación de José Agustín Blanco, pero es también por la dificultad de las personas de acceder a la obra. Y ese es el trabajo que ha venido adelantando el Centro de Memoria Histórica de Pueblo Nuevo. Volvamos entonces a este trabajo histórico, un balance de la actualidad, a 10 años de ustedes haberse constituido, hacia dónde va, quiénes están en la actualidad. ¿Cómo se hace evidente la historia? Porque esta historia, hay que decirlo y con toda la sinceridad, la inspira José Agustín Blanco. Es decir, José Agustín Blanco es un faro que con su investigación abre muchísimas puertas de la investigación en todo el departamento del Atlántico, conversando en todos los lugares en los que he podido estar, donde hay una obra de José Agustín, siempre hay unos historiadores inquietos porque ese velo de la historia oscuro se descorra y aparezca la investigación histórica. Un balance del Centro de Memoria Histórica. Sí. A partir de esa información del profesor Blanco, pues hemos venido atendiendo sus recomendaciones y siguiendo la investigación que él hace para ir aportando sobre sus puntos de vista y lo que da a conocer y conocer más. ¿Qué hemos hecho? A partir de esa investigación, pues hemos encontrado mucha más información con las facilidades que tiene la tecnología ahora para acceder a los archivos, a ciertos archivos. Y pues eso mismo hizo el profesor Ariel Sánchez, que también fue amigo del profesor José Agustín Blanco. Y él aporta cierta información, porque también fue muy acucioso en la investigación en diferentes archivos históricos. Y seguimos el recorrido. Y nos hemos dado cuenta que hay bastante información. ¿Y qué hacemos? Pues recogerla, recopilarla y tratarla de tal forma, darla a conocer de tal forma que sea verídica, creíble, porque de todas formas somos aficionados en esta parte de la parte histórica y de la investigación histórica, pero tratamos de regirnos de lo que plantea y plantean estos historiadores y de la ciencia histórica, de cómo dar a conocer esa información. Entonces, mantenemos el cuidado de darla a conocer de la forma como debe ser, con toda la bibliografía, y de organizarla. ¿Qué hemos encontrado? Que hay bastante información. A partir de la documentación del profesor José Agustín Blanco. Y van apareciendo más información a cada momento. Si seguimos investigando con cada dato que él tiene, con cada información, pues hemos encontrado más información acerca de la historia del municipio y que nos permiten entonces seguir ordenándola. Llevamos desde 2014 hacia acá en ese proceso de ordenamiento apenas de esa información histórica y la forma de darla a difundir, de escribirla, de darla a conocer, que eso es lo que en eso estamos, dar a conocer nuestra historia y que el pueblo se apropie de ella, que la haga propia, que encuentren un valor en su tierra, en su gente, pues ahí es donde hay un gran valor de conocimiento y de sentido de pertenencia, que es el que queremos que los polonueveros tengan hacia su municipio. Y de entender que somos un pueblo, como te dije, de hechos colectivos, que no son individuales. Nos formamos, nos organizamos. Este proceso del Centro de Memoria Histórica comienza individualmente, pero hemos ido integrándonos más personas, enamorando más personas, porque esto no se hace una sola persona, son entre varios aportes
para poder seguir adelante. Y ahí vamos integrando a jóvenes, a profesionales, a profesores en el área de sociales, para que ellos sigan este proceso de investigación, para darla a conocer y para que pues nosotros tengamos ya una historia concreta, real, tomando como base esas historias anteriores, pero dándola a conocer de una forma más clara, más científica en cierta forma. Finalmente, Otto, hemos hecho un recorrido por esa fuerza de voluntad que ha tenido la comunidad de Pueblo Nuevo, por ese arraigo que ha tenido a la tierra, y no en vano, todos estos 3 siglos de ocupación en este territorio han estado con la acción bendita de San Luis Beltrán. ¿Qué podemos anotar al respecto del nombre de Pueblo Nuevo? San Luis Beltrán de Pueblo Nuevo nos refiere ya el censo de 1777, y José Agustín Blanco en un trabajo sobre San Luis Beltrán dice lo siguiente: su nombre se pega, se adhiere a la greda, al barro de tierra adentro, haciendo perenne la figura alta e iluminada del siervo de Dios, como califica Alonso de Zamora a este personaje de la iglesia y del mundo, que es para un pueblo nuevero tener de patrón a San Luis Beltrán. Pues es algo que se lleva en el alma, en el corazón. San Luis Beltrán es el patrono, el milagroso. Es el que sacan cuando no llueve. Cuando hay un sol tremendo, hay un verano tremendo, y sacan el patrono al son de la cumbia. Hay 2 santos, uno pequeño de madera y el grande que está en la iglesia, el representativo de la iglesia. Pero el santo pequeño es el santo milagroso que llaman. Y lo sacan cuando no llueve y al son de la cumbia, a los tambores y la flauta, y los campesinos lo sacan para que llueva, para invitar a la lluvia. Y llueve. Puede hacer un sol tremendo, un calor tremendo, un verano tremendo, pero ese día llueve. Y ellos siguen con la procesión, con el santo dándole vuelta al pueblo, lloviendo. Entonces es el santo milagroso del municipio, y sus fiestas son las que ahora pues son importantes en el pueblo. Debemos entender entonces que San Luis es el patrono de la parroquia y San Pablo el del pueblo. Y paradójico, como lo decías, pero así quedó determinado. ¿Cómo? ¿En qué momento? Pero no se sabe, pero así quedó. Entonces, pero el santo que allá veneran, el que siguen, el que dibujan en las paredes, el santo que se tiene en cuenta es San Luis, sin demeritar a San Pablo, lógicamente, que es el del pueblo. Pero ese es el santo como popular, ¿entiendes? Y el santo de los campesinos, de una tierra campesina. Y el santo que las historias cuentan que personas que han hablado mal del santo, cuando lo sacan precisamente, sufren algún accidente, o sufrieron algún accidente, montaron un burro y así quedaron lesionados. Pero entonces esa es la fe que le tienen y las creencias que se tienen del santo patrono San Luis Beltrán, y de la importancia que él tiene allá, pues también de sus milagros, ¿no? Ok, bueno, muchísimas gracias, Otto, por haber participado en esta sesión de este podcast Entre Caminos y Textos, cartografiando historia, haciendo memoria. Para nosotros es un honor saber que la obra de José Agustín Blanco Barros perdura y que sigue inspirando a todas las nuevas generaciones, a todos los historiadores, y sobre todo a conocer esa historia y a conocer nuestro territorio. Así es, así es. Muchas gracias a ti por esta invitación, muchas gracias por invitarme a tu tierra, pues, y feliz de estar aquí y hablar del profesor José Agustín Blanco, quien es una base para nosotros en la investigación, y es un norte, un faro que nos indica por dónde seguir, por dónde caminar, y ahí vamos en esta tarea que no es de un día, de unos años. Esto debe continuar con ese gran aporte que nos ha hecho el profesor José Agustín Blanco. Muchas gracias. Caminos y Textos
es un programa enmarcado en el proyecto Cartografiando Historia, Haciendo Memoria por los Caminos de Tierra Adentro. Esta serie llega a todos con el auspicio del Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural.